Hola, ¿cómo están a todos? Buenas noches. Un placer saludarlos, estimados. Bienvenidos a esta masterclass donde vamos a abordar unos temas importantes. Esperamos unos minutos a que se conecten algunas personas más. Por aquí puedo ver en la sala a Abel, Giovanni, Héctor, José, Santiago. Bienvenidos, buenas noches. ¿Qué tal, Giovanni? Si desean, pueden hacer una presentación. Cada uno de ustedes se presentan y nos comentan desde qué lugares nos acompañan esta noche. Pueden habilitar sus micrófonos si gustan. Eduardo Valenzuela, ¿qué tal? ¿Se escucha bien el audio? Sí, ingeniero, se escucha bien. Buenas noches con todos los participantes. Bueno, esperemos ahí a que se... Gracias, Eduardo. Esperemos a que se conecten. Ya estamos por iniciar. Por ahí también está parte del equipo Jansu Casaire, Eduardo Valenzuela, Eduardo Acuña. Cualquier consulta que tengan, vamos a estar atendiéndolas durante el evento. En un minuto más iniciamos. Ah, ok, vamos a habilitar los micrófonos. Un momento, por favor. Listo, ahí están habilitados. Solo tengan cuidado en participar cuando sea prudente. Si gustan, pueden presentarse. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es José Luis, soy de Venezuela y resido acá en España. Saludos para todos. Excelente, estimado. Bienvenido a este evento. ¿A qué te dedicas, estimado? Bueno, ahorita me estoy dedicando a la parte de las placas solares acá fotovoltaicas, en montaje y mantenimiento. Ah, Pero excelente. mi fuerte siempre me ha gustado la parte de transporte, transmisión, generación, ¿ves? Su Genial. estación. Excelente, José. Mira, justo este evento lo que buscamos es cubrir unos aspectos técnicos respecto a la instalación, a la planificación de líneas de transmisión subterráneas. Principalmente vamos a hablar de cables. Es un tema que no se discute mucho o no es muy público y vamos a tratar de abordar algunos aspectos técnicos en función al estándar IEEE, la 1185. Bienvenido, estimado. Bueno, vamos a dar inicio. Me presento nuevamente. Soy Luis Chamorro. Actualmente trabajo en Acchi Energy. Nuestra empresa lo que busca es formar una plataforma unificada donde brinde servicios asociados al desarrollo de ingeniería de proyectos eléctricos y también asociándolos a los estudios eléctricos. Estos dos componentes particularmente, el, bueno,
casi siempre pues por ahí se trabaja de forma aislada. Lo que buscamos nosotros es integrar ambos componentes de tal forma que nuestros diseños, nuestros proyectos puedan ver ambas ópticas. Algunos de los servicios que ofrecemos a nivel de los estudios eléctricos, partimos con la evaluación de alternativas de transmisión, de conexión. Otros estudios a nivel de conexión, aquí en Perú, por ejemplo, lo llamamos estudios de preoperatividad. En otros países, Colombia, Chile, son los estudios de conexión. Bueno, a nivel internacional es el término que lo suelen utilizar. En Perú tenemos otra etapa que se define con los estudios de operatividad, que son proyectos que van a conectarse al sistema eléctrico interconectado. También desarrollamos estudios de diseño, donde propiamente analizamos transitorios electromagnéticos. Aquí en Perú lo trabajamos en ATP, pero en otros países, al menos en Europa, se encuentra el PSCAT. En Chile, por ejemplo, trabajan con el MTP. Otros análisis enfocados en proyectos mineros, como estudios eléctricos, estacionarios, dinámicos, coordinación de protecciones. Son algunos de los proyectos a nivel de estudios eléctricos que podríamos complementar con ustedes. Y por otra parte, a nivel de la ingeniería, desarrollamos también la ingeniería primaria, ingeniería secundaria, ingeniería de líneas de transmisión, subestaciones, y vemos la parte de las centrales de generación, convencionales y no convencionales. Ustedes pueden escanear nuestro código QR para que puedan descargar nuestro brochure y, y si gustan, podemos tener alguna reunión para conversar de algún proyecto que ustedes tengan pues trabajando. De igual forma también brindamos asesorías, podríamos reunirnos con ustedes y apoyarlos en el desarrollo de sus proyectos. Ok, con base en esto, a nivel del desarrollo de ingeniería, a nivel de líneas de transmisión, uno de los requerimientos o uno de los entregables propiamente cuando se habla de diseño de líneas de transmisión subterráneas, hablando de cables, existe algunos entregables enfocados en evaluar el requerimiento eléctrico, el requerimiento mecánico, las obras electromecánicas, y justamente nos enfocamos o estamos hablando del análisis del cálculo del esfuerzo de jalado. Estas tensiones mecánicas a los que se ve sometido los cables cuando se van a instalar en ductos, en tuberías, es necesario evaluarlos a nivel de la planificación. Cualquier proyecto, justamente el estándar IEEE 100, la 1185, lo que nos habla es de que cualquier problema en el futuro lo podríamos contrarrestar, lo podríamos controlar si es que realizamos una buena planificación desde que iniciamos el proyecto. El estándar es incisivo en planificar, hablar de la planificación en términos grandes para que justamente los cálculos que se van a realizar nos permitan más adelante tener controlado estos esfuerzos de jalado a los que van a estar sometidos los conductores. Cualquier elemento, objeto, tiene características mecánicas limitadas y los cables también tienen sus propias propiedades, tienen sus propiedades que van a ser limitantes al momento de utilizar elementos de jalado del cable. Estos esfuerzos pueden dañar no solo el aislamiento, el recubrimiento, también la parte conductora. En algunos casos los cables van a tener una pantalla para protección a tierra o alguna ecualización de campos eléctricos o magnéticos. Estos elementos también pueden verse afectados, dañados, tanto en tramos rectos como en tramos curvos. Por ahí vamos a evaluar estos parámetros, estas definiciones. ¿De acuerdo? Nuevamente me presento, soy Luis Chamorro, especialista en estudios eléctricos. Actualmente trabajo en la empresa Acci Energy, es la que estamos presentando en este momento. También soy docente universitario o en algunos cursos de sistemas eléctricos de potencia aquí en Perú. Disculpa, ingeniero Luis, está presentando su pantalla, no se ve. Bueno, está bien. A ver, permítanme, me confirman si se ve. Sí, ahí sí se ve. ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ok, estábamos hablando por fuera de la pantalla. Me imagino que no se estuvo viendo esa parte. Al inicio estuve presentando a nuestra empresa, desarrolla estudios eléctricos, también desarrolla ingeniería primaria, secundaria.
¿ok? Por ahí hemos comentado un poco acerca de esta masterclass enfocada en el análisis del cálculo de jalado de cables, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a, pues bueno, me presento, soy Luis Chamorro. Con base en esto, ya dándole el enfoque a la masterclass, eh, como bien ustedes saben, los cálculos eléctricos, los cálculos mecánicos, los cálculos civiles y otros cálculos, otros estudios que se realizan en cualquier proyecto eléctrico, lo que van a integrar es propiamente un expediente que da viabilidad técnica, da viabilidad económica a los proyectos. En particular, hoy quiero dar ese marco, pero enfocado en el diseño de la ingeniería de líneas subterráneas. Cuando se realizan estos trabajos a nivel de planificación, existen análisis, existen evaluaciones a nivel de interferencias, estudios geológicos, estudios geotécnicos, que nos van a servir de información de entrada para que con esta información, pensando en una línea de transmisión que sirve para una carga, nos va a servir de referencia para que podamos definir o podamos realizar ciertos cálculos. Pueden ser, por ejemplo, los cálculos eléctricos a nivel de ampacidad. Seleccionar un cable no es simplemente conocer la potencia de transmisión, sino que debemos analizarla bajo distintos eventos, bajo distintos escenarios de análisis. Uno de los análisis que, por ejemplo, podríamos evaluarlo es a nivel térmico. Si un cable va a estar enterrado en el suelo, tenemos que tener en cuenta sus consideraciones térmicas del suelo, que factores que van a limitar su capacidad de transporte. Y cuando van a estar agrupados con circuitos existentes o circuitos planificados, de igual forma tenemos que evaluar su ampacidad. De este mismo modo, cuando hablamos de cálculos electromecánicos, asociándolos a los esfuerzos de jalado de cables, vamos a generar ciertos documentos a nivel de resultados que van a permitirnos dar la viabilidad técnica a la instalación que estamos planificando. Justamente el hecho de que se tengan líneas subterráneas limita una condición de aislamiento, encarece un poco las instalaciones, porque podríamos tener líneas de transmisión que pueden ser aéreas, pero el detalle es que en ciertas circunstancias, cuando se evalúan las interferencias, casi siempre se procura realizar una instalación subterránea cuando este criterio, justamente de las interferencias, prestan un papel importante y definen la ruta de transmisión, van a definir ciertas características de nuestro proyecto. Aquí es donde este análisis del cálculo de jalado forma parte de todo este componente, de todo este paquete integral y va a permitir que nosotros hagamos estas verificaciones. Esta memoria de cálculo de jalado de cables forma parte de este expediente. Hoy vamos a trabajar de todo este universo de cálculos, de documentos técnicos, especificaciones, planos, presupuestos, cronogramas, todo un proyecto de ingeniería de líneas subterráneas. Solo vamos a enfocarnos en un análisis y el análisis va a ser las memorias de cálculo de jalado de cables. ¿Qué problema vamos a resolver hoy? Vamos a realizar justamente el análisis de los cálculos de jalados, de tensión o tracción mecánica y la presión lateral en cables de potencia. Haciendo una analogía de cómo se evalúan estos esfuerzos o estos cálculos propiamente matemáticos, llevándolo a una condición física real que lo hemos estudiado en algunos cursos básicos, haciendo un diagrama de cuerpo libre, por ejemplo, para este elemento, para ambos elementos, podríamos descomponer todas las fuerzas que interactúan para este comportamiento bajo un escenario estático o dinámico, podríamos evaluar todas las fuerzas que interactúan. Esto mismo podríamos también llevarlo a la condición del jalado de un cable. Por aquí pueden ustedes observar una bobina donde está enrollado el cable propiamente, habrán poleas de sujeción, poleas de apoyo, que nos van a permitir minimizar, reducir esos esfuerzos de tensión a los que van a estar sometidos cuando hagamos unos jalados del cable, tengamos que pasar los cables por las tuberías donde van a instalarse. Estos cables van a estar embebidos dentro de las tuberías. ¿Ok? Aquí hay muchos elementos que tienen que considerarse. Asimismo, el winche, le conocemos aquí en Perú, el elemento que nos va a permitir, bueno,
No sé en sus países cómo le conocen al elemento de tracción que nos va a dar esa fuerza mecánica para poder tirar el cable. Aquí en Perú lo llamamos winche, a este elemento donde están acumulados los cables, le llamamos carretes o carretos también. ¿En sus países cómo lo llaman ustedes, estimados? Si gustan, pueden comentar también por la sala. Grúa. Grúa, claro, también es un término que se utiliza por ahí, las grúas. ¿De acuerdo? Ok, listo. Entonces, lo que vamos a resolver hoy es justamente evaluar estos cálculos. Lo que vamos a proponer nosotros es, por más de que el estándar IEEE 85 nos ofrece las ecuaciones para analizar tramos rectos, tramos curvos, con inclinación positiva, negativa, lo que vamos a ofrecerles es algo práctico, utilizar un software de cálculo que integra todas estas ecuaciones que lo definen, tanto el estándar, la 576 como la 1185, integran estas ecuaciones dentro de este software a nivel de modelo matemático. Justamente entendamos bien cuál es el alcance de este estándar, la IEEE 1185. Entiéndase bien con este estándar que no está reemplazando propiamente a nuestras normas locales, a las buenas prácticas, incluso a los documentos técnicos oficiales que cada desarrollador o fabricante de cables elabora, no reemplaza, simplemente la complementa. Pero entendamos bien, su aplicación de este estándar es para la instalación de cables en centrales eléctricas e instalaciones industriales. Hay otro estándar que también tiene un enfoque similar, que es la 576, donde se enfoca principalmente en instalaciones industriales. Estos dos estándares se complementan muy bien. De hecho, si ustedes revisan el otro estándar, la 575, lo voy a marcar por acá para que se quede documentado. Este otro estándar también tiene las ecuaciones que tenemos en este estándar. Si ustedes lo revisan, vamos a encontrar muchas de las ecuaciones, muchos de los términos que comparten. De hecho, considero que el estándar IEEE 1185 agrega otros componentes adicionales, agrega incluso una característica de conocer qué tipo de material tiene el recubrimiento del conductor, porque habla de una consideración de lubricante. El lubricante tiene que ser compatible con las características de tu conductor, del cable, que no está directamente referido en este estándar. Entonces, ambos estándares se complementan muy bien para el diseño, estoy hablando de diseño en este momento a nivel de planificación, pero fíjense que la orientación es hacia la instalación del cable, porque no solo es pensar o no solo es ir al campo y tirar o tender el cable por los ductos, sino pensar primero en la planificación a nivel de la instalación. ¿De acuerdo? Lo que justamente nos ofrece es prevenir daños en el futuro. Si nosotros realizamos una buena planificación, realizamos los cálculos adecuados, cuando se desarrollen las memorias o los documentos, las especificaciones del tendido del conductor, lo que vamos a hacer como ingenieros electricistas es tomar las memorias de cálculo del jalado del cable y con ello prevenir o anticiparnos a algunos esfuerzos superiores que el cable puede estar sometido. Con ello vamos a definir metodologías, medidas de mitigación, incluso qué elementos de sujeción vamos a utilizar para la instalación de estos cables. Finalmente, este estándar lo que nos define son ecuaciones tanto en dos unidades, a nivel métrico y unidades inglesas. Esto es importante porque normalmente cuando utilizamos una ecuación o encontramos un documento en Internet, bueno, la ventaja de estos estándares es de que nos ofrecen ecuaciones que fácilmente pueden reproducirse y llevarse a Excel, por ejemplo. En Excel ya lo podríamos tener parametrizado y utilizarlo. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que las unidades son muy importantes. Imagínense que estamos utilizando, en mi país, por ejemplo, en Perú, utilizamos las unidades métricas, sistema internacional, y por alguna razón utilizo una hoja de Excel que está formulada
con las ecuaciones inglesas. Esto sería un problema porque me puede dar una conclusión errónea. Esto podemos evitarlo cuando utilizamos softwares especializados, donde la primera pregunta que te hace el software es ¿en qué unidades estás trabajando? ¿Métricas o inglesas? ¿De acuerdo? Tengamos eso en cuenta. Para la aplicación de este estándar, la 1185 es muy importante, es muy importante, imperativo, de que su aplicación, por ejemplo, tiene que hacerse con el estándar IEEE 1210, que justamente este estándar nos habla de la compatibilidad con los lubricantes, principalmente en algunos conductores actuales que, por ejemplo, son libres de halógenos, tienen unas propiedades muy particulares y los lubricantes tienen que ser también compatibles con estos materiales, ¿de acuerdo? Otro estándar importante recomendado es la NFPA 70, el Código Nacional Eléctrico, a nivel internacional, pero localmente también tenemos algunos estándares que pueden ser mucho más rigurosos que los estándares internacionales que estamos utilizando. El enfoque de la IEEE, a pesar de que es un enfoque internacional, se aplica a nivel internacional, ¿de acuerdo? No es limitativo que los estándares IEEE, al ser desarrollados en América, pues se limiten únicamente bueno, a estos países, sino es de aplicación internacional. Por otro lado, a nivel de definiciones, lo que estamos mostrando y comentando en este momento son partes, extractos del estándar que me he permitido mostrarles para que ustedes también puedan identificarlo. Invito también a que puedan leer en detalle el estándar para que puedan entender algunas consideraciones que vamos a ir comentando. Por ejemplo, algo que me llamó la atención es cuando leí este documento, es que a nivel de definiciones tenemos dos tipos de radios de curvatura. Cuando yo leo un documento, una ficha técnica de un cable, normalmente veo el radio de curvatura, pero entiéndase que hay un radio de curvatura que va a hacer función. Más adelante vamos a ver que hay un esfuerzo de la presión lateral del cable que va a hacer este radio de curvatura del jalado, va a ser más adelante una variable, un parámetro que va a ser el input para calcular esa presión lateral. Lo que normalmente se encuentra en las fichas técnicas es el radio de curvatura. Esto va a estar reportado en un datasheet de un cable a nivel de ese radio mínimo, que lo único que nos está indicando es que es el máximo valor, como valor numérico, al que tú puedes doblarlo, por así decirlo, antes de que este elemento pueda perder sus características mecánicas o dañar el aislamiento, dañar el recubrimiento, todas las capas del conductor. Ahora, ¿cómo medimos este radio de curvatura? Fíjense que aquí tenemos un arco. Aquí tenemos un arco. Esto está representando el cable, propiamente. Estos radios de curvatura tienen que medirse sobre la pared interior. A veces me encuentro en que, incluso entendiendo como radio de curvatura, la mala práctica hace de que este radio lo miden al eje, y eso ya es un error. Es por eso que este estándar, a nivel de definiciones, te indica bajo qué consideraciones el, a veces en campo, cuando estamos trabajando, ya nuestro día a día hace de que olvidemos las definiciones propias que definen los estándares y adoptamos algunas definiciones que a veces no son apropiadas. Aquí lo que trato de mostrar es qué es lo que nos dice el estándar a nivel de las definiciones que en rigor tenemos que entenderlas. Otra consideración, insistía bastante desde el inicio de la presentación, este estándar se centra y se enfoca en la planificación. Todo se basa en la planificación. De hecho, si pensamos en cualquier proyecto, cualquier tipo de proyecto, pensemos ahora en un sistema eléctrico de potencia que está dando energía pues, a todo un país, al SEIN, por ejemplo, aquí en Perú. En nuestro país, si es que no tendríamos una planificación, no podríamos evaluar las expansiones futuras a 10, 20, 30 años. ¿Eso qué nos permite? Repotenciar sistemas, generar nuevos anillos, instalar nuevas subestaciones, pero todo bajo un contexto de planificación. De hecho, este tipo de análisis va a estar enfocado en todos los casos que tengamos que evaluarlos. El estándar lo que habla a nivel de planificación es
Primero, pensemos en el almacenamiento. ¿Qué tan importante es el almacenamiento cuando vamos a realizar una instalación de cables? ¿Será importante o simplemente compramos el cable y lo almacenamos en cualquier lugar sin tener en cuenta ninguna consideración? Parte del almacenamiento nos habla de que hay formas muy particulares que van a ser aptas y no aptas. Por un lado, el cómo vamos a llevar los carretes de los cables es muy importante. Hay unas condiciones que son aceptables y no aceptables. El cómo hacer y el qué no hacer. Nuevamente, volvemos a una definición. Este documento no viene a reemplazar ninguna norma local, ninguna buena práctica de algún fabricante, pero sí te dice que si tú cumples al menos lo que está especificado en el documento, vas a tener con seguridad evitar fallas en el futuro. Lo que se busca es minimizar fallas de los cables y maximizar la vida útil, porque esas condiciones durante la instalación son las que van a ser la limitante para alguna falla evolutiva en el futuro. Otras condiciones de este documento es de que a nivel de planificación no solo nos habla del almacenamiento, también nos habla de que existen cables especiales en las instalaciones. Por ejemplo, si pensamos en un sistema eléctrico de potencia, hay cables de control, comunicación, que van a compartir ductos, van a compartir mismas rutas de recorrido de los cables de potencia, que también están considerados en este estándar. Así que este estándar no únicamente se va a enfocar en los cables de potencia, también van a estar incluidos los cables especiales, que también otros tipos de cables van a ser cables blindados a nivel del apantallamiento. De hecho, una práctica final, luego de haber realizado el tendido del cable, es realizar las pruebas. Pero fíjense que en cables que no tengan pantallas, hacer pruebas a tensión eficaz es muy limitativo, porque la tierra, propiamente la tierra, no es continua durante todo su recorrido de este cable. Así que no es muy eficaz, digamos, las pruebas no garantizan saber no garantizan tener un buen diagnóstico luego de haber tendido el cable si es que no tienes garantizado una tierra continua. Que esto sí se garantiza cuando tenemos cables blindados que van a darnos una referencia a tierra, cuando hagan pruebas de tensión aplicada en los cables. Otra condición que nos habla a nivel de planificación es los límites de la temperatura. Esta condición también es muy importante debido a que cuando vamos a realizar tendido de cables, cuando se tienen temperaturas inferiores a 10 grados, vamos a tener que tener en cuenta de que esta condición de la temperatura puede dañar el recubrimiento del cable y sin darnos cuenta podríamos someter al conductor a esfuerzos que lo pueden dañar. Aquí estamos hablando de su manipulación durante el tendido. Lo que recomienda el estándar es, si sabemos que en ese momento donde vamos a realizar el tendido del cable vamos a tener estas condiciones en temperatura, debemos tener en cuenta o prestar una atención a llevarlo a una temperatura ambiente. Lo hablan en términos de calentar el cable al menos 24 horas antes de realizar el tendido del conductor. Y no solo eso, fíjense que también nos habla que para distintos tipos de canalizaciones, ductos enterrados directamente, van a darnos ciertas recomendaciones. No solo fíjense que nos habla del tipo de cable, también nos habla de los tipos de canalizaciones, los soportes. Hay unos soportes que van a sujetar a los conductores cuando ocurran efectos electrodinámicos. Cuando ocurre un cortocircuito, normalmente un conductor se va a ver sometido a fuerzas coaxiales entre fase a fase, bueno, van a haber campos magnéticos que van a ser proporcionales a la corriente que va a circular en ese momento. Esa condición lo que genera es movimiento, vibración. Es un requerimiento mecánico que muchas veces puede generar daños en el conductor. Puede destruir el propio cable. En interruptores lo que genera es una condición de close and latching, que puede quedarse trabado el conductor, porque tiene un alto requerimiento mecánico. Esto mismo también se va a ver sometido en los cables. Es por eso que el estándar recomienda hacer un análisis del diseño de estos soportes, de tal forma que podamos evaluar esos requerimientos electrodinámicos cuando el cable se vea sometido a este tipo de requerimientos, cortocircuitos. Algo importante también son las poleas
a nivel de planificación, saber qué tipos de poleas vamos a instalar y qué esfuerzos van a verse, tenemos que agregar un componente de esfuerzo inicial cuando se van a considerar poleas. La ventaja de utilizar poleas es de que al menos ustedes saben que las poleas son unos elementos móviles que van a estar fijos y lo que van a permitirnos es que el cable pues tenga un movimiento en conjunto. En este caso, incluso podríamos llegar a asumir de que la fricción que tiene entre la polea y el cable va a ser nula, porque fíjense que la polea también va a estar girando, el cable se va a estar moviendo y la polea también va a estar girando en ese mismo sentido. Distinto a lo que pasa en una curva. En una curva lo que tenemos es, voy a dibujar por aquí una curva de una tubería, me estoy refiriendo, aquí está la tubería. Internamente aquí tenemos un cable, pero justamente en esta curva va a existir un esfuerzo lateral, una presión en estas paredes. Aquí la curva está fija, no se mueve. Lo que ofrece es una resistencia, es una fuerza opuesta al movimiento del cable. Y ahí está un multiplicador del esfuerzo que se tiene al momento de jalar este conductor. Bueno, va a estar sometido a su propio peso del conductor, el radio de curvatura de esta curva. En fin, van a haber ciertas características que van a ser distintas a lo que se presenta cuando tenemos una polea. Una polea, la, la restricción propiamente no va a ser un requerimiento alto en la multiplicación del esfuerzo, pero sí va a estar presente o va a apoyar al momento de realizar ese jalado del cable. Otras características que nos habla el estándar es a nivel de planificación que también debemos tener en cuenta son las limitaciones de distancia. Aquí es importante pensar en cuántas cajas o cámaras de empalme, cámaras de paso vamos a tener durante el recorrido del cable. Este cálculo de jalado no es el que decide propiamente cuántas cámaras vamos a tener. Hay otros cálculos complementarios, cálculos eléctricos que tenemos que analizar. Por ejemplo, uno de ellos es evaluar qué tipos de transposiciones o aterramientos de las pantallas vamos a tener para controlar las tensiones inducidas en las pantallas de los conductores. Cuando ya hacemos una ingeniería integral, tenemos que hacer desde varias ópticas, tenemos que evaluar distintos escenarios. Este cálculo y ubicación de cámaras de empalme o hacer el diseño propio de una línea de transmisión subterránea es un cálculo iterativo que requiere un input de un cálculo, por ejemplo, jalado de cables, más un cálculo de tensiones inducidas en las pantallas, y con todo ello vamos evaluando la cantidad precisa que vamos a tener de cámaras de empalme. Algo no tan importante, pero también debe tenerse en cuenta es la longitud que tiene las bobinas de los cables. No es una limitante, pero debemos tenerlo en cuenta. Debido a que los cables se van fabricando bajo ciertas longitudes, entonces puede ser que esto también nos restrinja si tenemos un recorrido de una línea de transmisión, saber cuántas cámaras de empalme vamos a tener en función de sus longitudes de las bobinas, pero no es una limitante. Son otros cálculos las que van a limitar y condicionarnos la cantidad de cámaras de empalme y cámaras de paso. Las cámaras de paso principalmente para mejorar la lubricación. La ubicación de las curvas es una condición importante, no muy controlable, no muy controlable. Yo no puedo, digamos, controlar eh, en qué posición o en qué lugar puedo instalar una cámara o bueno, una curva, debido a que casi siempre la ruta de transmisión va a depender más de las interferencias, de las rutas disponibles, así que ubicar una curva casi siempre va a ser en función a lo que se tiene disponible. Por ejemplo, voy a colocar un caso. Si yo tendría una ruta del punto A al punto B, esta curva que estoy generando, si voy a hacer el tendido del cable desde el punto A hacia el punto B, es muy recomendable que esta curva esté lo más cercano desde el punto donde vamos a ingresar el cable. O sea, es decir, donde va a ingresar la bobina del cable.
Esto se puede analizar bajo simulación, se puede evaluar esta condición, acercarla lo más posible al punto donde va a ingresar el cable. Si la alejamos más, como estamos viéndolo en esta gráfica, lo que vamos a provocar es un esfuerzo multiplicador de los esfuerzos de tensión. Aquí lo más probable es que va a requerirse algunas medidas de mitigación, como por ejemplo la aplicación de lubricantes. Aunque la aplicación de lubricantes ya es algo propio que se tiene que recomendar, pero siempre va a estar en función a lo que los estudios nos indiquen. También no olvidar los radios mínimos de curvatura. En esta gráfica justo estoy colocando una gráfica de los esfuerzos que puedan tenerse al momento de jalar un cable, pensando en que va a tener este recorrido, las poleas, la sujeción de ciertos elementos que van a permitirnos instalar estas poleas, va a depender mucho en cómo se van a instalar. Si yo voy a instalar un cable con esta ubicación de poleas, el esfuerzo que va a tener este elemento, fíjense que va a ser aquí la sumatoria de ambos esfuerzos, van a ser la sumatoria, y en función de ciertas consideraciones aquí, eh, cierto modo de instalación, también van a distribuirse esos esfuerzos. Todo esto el estándar nos da una clara explicación de cuáles son las mejores prácticas, las recomendaciones para tomar una buena decisión. Aquí estamos evaluando diseño y todo esto en el papel se va a tener que analizar. Ya los instaladores van a tener que analizar el documento, la memoria de cálculo para que puedan tomar decisiones. Llegamos a un punto donde aquí vamos a evaluar las ecuaciones. Finalmente, este estándar lo que plantea son ecuaciones que van a permitirnos estimar las tensiones de tracción en tramos rectos, en tramos curvos, con inclinación, sin inclinación. Fíjense de que a nivel del estándar IEEE, la 1185, define ciertas ecuaciones, pero también normativas locales, por ejemplo, en el CFE en México, también establecen sus propias ecuaciones. Estas dos son compatibles hasta cierto punto, tendríamos que analizarlas en rigor para evaluar si tiene o no las mismas consideraciones. Sin embargo, justo lo que indicaba también al inicio, ciertos documentos son mucho más rigurosos en cálculos. En este documento, en el estándar de CFE, habla de incluso de ya esfuerzos máximos permitidos en función del tipo de cable, en función del tipo de material, cosa que no lo hace el estándar IEEE. El estándar IEEE lo que te dice es toma de referencia lo que el fabricante define como esfuerzo máximo de tracción del cable. También te da, claro, algunos datos típicos con los que tú puedes realizar el análisis. A nivel de ingeniería, no siempre disponemos de la versión final del datasheet, no siempre se tiene esa información. Entonces, lo que hace el estándar es cubrir esa falta de información dándote valores típicos para que tú puedas tomarlo de referencia. Finalmente, cuando ya tengas el dato final del cable, cuando tengas la ruta final, los planos finales, nos toca como ingenieros electricistas es evaluar, hacer una evaluación de ese prediseño que hicimos inicialmente. No podemos dejarlo con datos típicos, porque esto es preocupante. Imagínense que están tirando el cable, están jalando el cable y hicieron un cálculo con datos típicos que no corresponde al dato real del conductor y era menor. Lo peor es que sea menor. Lo que va a suceder es que pueden dañarse los equipos, puede incluso perjudicar la vida de los operadores que están jalando los conductores, porque estamos hablando de altos esfuerzos mecánicos, tensiones altas que pueden provocar la muerte incluso de los operadores que están realizando estos trabajos. Por otro lado, vengo a ofrecerle o venimos a ofrecerles otro panorama, otro escenario donde softwares especializados como ETAP integran estas metodologías, las integran, las adoptan y nos permiten realizar cálculos mucho más rápido, mucho más prácticos en cuanto al análisis. Eh, lo que pasa en algunas ecuaciones matemáticas a nivel analítico es de que no siempre nos permiten representar condiciones tal cual se encuentra en una instalación real, pero softwares especializados como ETAP sí nos permiten integrar cualquier tipo de condición en tramos curvos, en tramos rectos, con inclinación vertical, inclinación ascendente, descendente.
cualquier condición tú lo puedes reproducir en el software ETAP. Y es lo que vamos a mostrar justamente hoy. Para ir cerrando, algunas consideraciones adicionales en cuanto a la configuración de los cables. No es lo mismo realizar un jalado del cable en configuración acunada, como están viendo en la pantalla, de esta forma, o una configuración triangular. Para cada una de estas condiciones, lo que va a conducirse o a generar es una condición de atascamiento. Imagínense que el conductor, mientras vamos tendiendo el conductor, solo ocurre, ojo, cuando se tienen conductores por una sola tubería de 3 a más, ¿no? El estándar lo que dice, si tienes 3 conductores, analízalo bajo unos ciertos rangos del diámetro. Aquí nos habla de una relación de los diámetros de la tubería y diámetros del conductor. Y aquí existe un porcentaje de ocupación incluso de la tubería. Y con esto sacamos o tenemos una probabilidad, bueno, aquí está la probabilidad de atascamiento y más adelante se va a observar de que también existe un factor de corrección del peso de los conductores. Pero enfoquémonos nuevamente aquí en la configuración y el riesgo de atascamiento del conductor. Si tenemos una configuración Cradwell o el acunado en esta disposición, tengamos en cuenta de que en este rango de 2.8, 2.8 y 3.2 es probable que nuestros conductores puedan tener un riesgo de atascamiento. Simplemente evaluemos el diámetro de la tubería y el diámetro de los conductores. En ETAP nos da una alerta cuando tenemos un riesgo de atascamiento. Él directamente, el software hace el análisis y va evaluando, bajo estas condiciones, va evaluando si va a existir o no un riesgo de atascamiento. ¿Y cómo podemos controlarlo? Por aquí. Importante. El porcentaje de ocupación. El parámetro fill, que también lo vamos a poder ver en ETAP. Este parámetro que nos indica qué tanto de la tubería se encuentra ocupado, pues vamos a poder controlar estos riesgos de atascamiento. Nadie espera durante la instalación de un conductor que tus tuberías tengan un atascamiento y pueda dañarse las propiedades del conductor. Nadie espera eso. Tú lo puedes controlar a nivel de diseño siempre que tú tengas un modelo preciso, un modelo adecuado. Mucho de lo que hacemos a nivel de diseño es muy importante tenerlo en cuenta de que lo que tú ingresas al software o al cálculo que tú vas a realizar, eso es lo importante, la información de entrada. Porque al final, cualquier análisis que tú hagas en software, el software es una calculadora. La responsabilidad cae sobre el ingeniero que está ingresando los datos. Saber entender qué es este grado de ocupación, qué es la relación de los diámetros de la tubería respecto al conductor, analizar estas tablas, eso es la parte técnica que nos toca por ahí compartirles como son en estos eventos. Otras características en función al factor de corrección del peso, también nos habla si un conductor es únicamente un solo conductor por la tubería, o incluso aquí podría ser esto mismo, un conductor donde internamente tienes 3 fases, por ejemplo. Al final va a representarse como un solo conductor. Aquí no existe riesgo. Volviendo un momento a esta presentación, no existe un riesgo de atascamiento. Tanto si es un solo conductor como 2, el estándar nos lo indica de que no hay un riesgo de atascamiento, ¿correcto? Pero cuando hablamos de factores de corrección, sí empezamos ya, factores de corrección del peso, empezamos ya a tener en cuenta la cantidad de conductores que van a colocarse o van a instalarse en cada tubería. Para cada tipo, si son 2, si son 3 o 4, vamos a tener un factor del peso. Justamente en las ecuaciones que definen los estándares, el peso, el diámetro del conductor, son valores de entrada, son parámetros de entrada que vamos a tener que definirlos. Y aquí es necesario tener en cuenta que se debe hacer un factor de corrección. Me debo preocupar de estos factores cuando voy a hacer un cálculo manual, porque yo soy responsable de ingresar las ecuaciones, utilizar las ecuaciones que correspondan. Pero cuando yo utilizo un software especializado, mi preocupación no es tanto de ingresar, tener, las ecuaciones en mente, no es tanto esa la preocupación, más bien entender lo que estoy haciendo. Si estoy ingresando el parámetro que corresponde, el parámetro adecuado,
el peso correspondiente, en las unidades correspondientes. Esa es mi preocupación cuando trabajo en un software especializado. Justamente a nivel de un caso de aplicación, en ETAP podríamos ingresar los datos del conductor. Puedo indicarle qué tipo de instalación, de configuración del cable voy a tener. Si es acunado, si es triangular. Puedo indicarle a qué distancia voy a instalar el carrete respecto a la cámara de tendido. No siempre, bueno, aquí voy a dibujar una cámara de tendido. No siempre el carrete va a estar justo en este punto, sino que puede estar ubicado a unos metros, ¿no? A una distancia de 10, 20 metros, por ejemplo. Y tú puedes ingresar este valor controlándolo desde aquí. Lo que haces con esto es indicarle de que el esfuerzo inicial del jalado del cable tiene un valor a considerarse. Si despreciamos esto, tranquilamente yo puedo colocarle aquí cero. Y lo que estoy indicándole es de que mi esfuerzo inicial es cero, pero no siempre es cero. De hecho, en algunos proyectos que estamos trabajando, nuestros clientes nos piden, oye, analízame esto. ¿Qué pasaría si yo coloco el carrete a 20 metros? ¿Y qué pasaría si instalo a 30 metros? El problema es que no tengo espacio. Quiero analizar esa condición. ¿Qué va a pasar cuando coloque a 100 metros? Todo eso lo podemos analizar en el software. No solo eso, fíjense que también puedo tener correcciones del peso en valores positivos, en valores negativos, porque fíjense que, me voy a devolver un momento, saber el factor de ocupación yo lo puedo controlar. ¿Qué pasa si la tubería que yo instalo pues no tengo el dato final, pero sí puedo crear escenarios que me permitan evaluar qué pasaría si con un porcentaje de corrección o tolerancias para que yo pueda analizar un más o menos el cambio del peso y el cambio del diámetro exterior de mi tubería, ¿ok? También algunos factores máximos de corrección en función de la configuración del cable y el tipo de conductor. Estos son parámetros propios del conductor. Lo que buscan con estos ajustes es ajustarse a lo que estándar define como criterio definido en el documento. Él lo que hace es te permite reproducir la condición tal cual se tiene en la instalación, pero bajo sus propios términos, bajo su propia interfaz. En esta vista ustedes pueden ver cómo se ingresan los tramos rectos, tramos curvos, y puedes ver incluso en 3D cómo es el recorrido del conductor, de la tubería, para que se pueda analizar en detalle. Puedes crear N casos, N casos. La ventaja de este software es, al menos de lo que hemos trabajado, es de que con un solo cálculo puede evaluar el sentido de jalado hacia adelante y el sentido de jalado hacia atrás en un solo análisis. Ok, hasta aquí es lo que tenemos planificado con la parte introductoria. En este momento va a ingresar Eduardo Valenzuela, parte del equipo, donde va a ilustrarnos el modo de cómo se trabaja en ETAP para hacer estos cálculos de esfuerzos de jalado. Adelante, Eduardo. Tus consultas, si tienen consultas, también lo pueden ir dejando o en lo que Eduardo va preparándose, podemos... Ahí está listo. Está listo, Eduardo. Sí, buenas noches con todos los participantes. Bueno, en Dejo este de caso, compartir, dejo sí, de compartir, Eduardo, para que tú procedas a compartir tu pantalla. ya, ya. Bueno, en este caso vamos a hacer un caso aplicativo. Se puede ver la pantalla, ¿no? En general. Sí, sí se puede ver. Bueno, en este caso vamos a hacer un caso aplicativo en el cual está también el anexo F de la norma de la IEEE, ¿no? 1185-2019, ¿no? Bueno, en primer lugar, el primer paso para poder realizar este cálculo es la recopilación de los datos, ¿no? En este caso es las características de los cables. Bueno, en el ejemplo del anexo F, el cual se encuentra en la página 109 de la norma, nos dan los siguientes datos de los cables a analizar, ¿no? En este caso, como se muestra en la imagen, se va a realizar el cálculo de jalado para tres cables unipolares y para un conductor de tierra, ¿no?
el cual tiene una sección de 250 kc1000, el cual es aproximadamente 126 milímetros cuadrados. También nos indican que tiene un diámetro exterior de 31,445 milímetros y un peso de 2070 kilogramos por kilómetro. Bueno, el siguiente dato es del conductor de tierra, que nos dice que es un 4AWG, el cual más o menos vamos a realizar los cálculos en unidades métricas, el cual sería más o menos 25 milímetros cuadrados. También nos da un diámetro exterior, el cual va a ser 8,382 milímetros y el peso del cable que va a ser 180 kilogramos por kilómetro. Otro dato necesario para realizar el cálculo del jalado es las características del conducto, ¿no? En este caso también, el caso aplicativo, nos indican que el diámetro interior del conducto es de 96,1644 milímetros y el cual contiene un coeficiente de fricción de 3, ¿no? El cual lo multiplica por un factor de 1,4, que es la corrección del peso, el cual sería 4,2. Bueno, el ejemplo del anexo F nos indican que es un recorrido, ¿no? El cual comienza con una longitud, como se muestra en la imagen, eh, el cual el cual comienza con un tramo de 90 grados de 1,7 metros. Luego se va a una curva también de 90 grados con una longitud de 38 metros, ¿no? Luego también se tiene otra curva ascendente de 25 grados y una longitud de una recta de 12,5 metros. También nos indican otra curva ascendente de 65 grados y tenemos una longitud de 30 metros, 30,2 metros. Y luego subimos verticalmente hacia arriba, 90 grados y con una longitud de 1,7 metros. Bueno, estos datos que hemos detenido del anexo S lo vamos a realizar en el ETAP, ¿no? La versión 22,5, en lo cual primeramente hemos hecho la edición de los datos del conducto. Bueno, el diámetro exterior se calculó con 10,16. Anteriormente habíamos visto que el diámetro interior que nos habían dado era de 9,616, ¿no? En este caso se está considerando un espesor de 0,5, el cual sería el diámetro exterior que se ingresa en esta parte. Sería el diámetro interior más dos veces el espesor, ¿no? Con lo cual tendríamos 10,616 centímetros, ¿no? En cual se ingresa acá en el etapa. Bueno, el coeficiente de fricción que habíamos visto era de 0,42, en el cual en el ETAP se ingresa en porcentaje, ¿no? Que sería 42%. Bueno, seguimos con la creación de los tres conductores unipolares, en el cual en el ETAP tiene una pestaña donde se ponen los datos informativos, ¿no? En el cual ponemos el nombre del cable. En este caso es un cable de potencia. Es un cable trifásico de 3 conductores y la longitud que estaría en metros, ¿no? Y acá ponemos los datos físicos que hemos calculado. Acá ponemos la sección del cable, milímetros cuadrados, que hemos visto en los datos anteriores. Una tensión, por ejemplo, de 10 kV, bueno, que son un conductor por fase. El diámetro exterior del cable. En este caso, si tuviéramos la tipo de cubierta, la chaqueta de nuestro conductor, pero en este caso no nos indica, ¿no? Ningún tipo de la chaqueta. Bueno, estos datos también por valores típicos considerados eh, y también el peso del cable, ¿no? Que este dato sí nos da, ¿no? El ejemplo. Bueno, igualmente hacemos para el conductor de tierra, el cual también ponemos nuestro nombre. En este caso ya no sería un cable de potencia, sería un cable de tierra, como se ve. También las unidades en metro. Y también ponemos los datos físicos, ¿no? En la siguiente pestaña. En este caso 25, que sería la sección.
un voltaje de 5 kV, es un conductor nada más, el, el diámetro exterior del cable, y estos son valores típicos, ¿no? Y Eduardo, también el peso, ¿no? Eduardo, Sí, complementando, complementando con lo que ahí vas comentando, justo donde dice máxima tensión, hay cálculos de que tenemos que hacerlos manualmente. Directamente los fabricantes no nos dan muchas veces en el formato, en las unidades que nos pide ITAP. Es por eso que se hacen cálculos manuales. Justo más adelante nosotros vamos a dictar un curso enfocado en estos cálculos, en el cálculo de la memoria de cálculo del jalado de cables, y ya vamos a explicar de cómo calculamos cada uno de los parámetros que ahora lo está mostrando Eduardo. sí. Bueno, estos datos, como comenta el ingeniero Luis, son datos que te dan el catálogo, ¿no? Te da una máxima tensión de jalado y se divide entre la sección, ¿no? Y bueno, esto también es la máxima presión en la pared que también se obtiene de la norma, ¿no? Bueno, siguiendo con el ejemplo, se hace la creación de la ruta, como habíamos visto. En este caso, para ingresar el trazo de ruta en el ETAP, siempre en la parte superior se ingresan los segmentos, ¿no? Los tramos rectos. Y a continuación, en la parte de abajo, se ingresan las curvas. En este caso hemos replicado, ¿no? El ejemplo del anexo F. Pero en este caso, el ETAP siempre nos va a pedir un segmento a continuación de una curva, ¿no? En este caso, eh, hemos, hemos realizado el trazo de la ruta, considerando las mismas distancias, pero en este caso, para ingresar el ETAP, se considera como unos nodos ficticios, ¿no? Unas curvas. Bueno, en el anexo F nos indican que el mínimo valor para la curva de la tubería o del conducto es más o menos de 968 milímetros, ¿no? 4 veces el diámetro el diámetro interior de la tubería, ¿no? En este caso se ha considerado 1 metro, ¿no? Con 0 grados, como se puede ver. También se ha replicado las mismas distancias. Para cada curva se considera ese nodo ficticio de 1 metro con un ángulo horizontal de 0 grados. Ese ángulo de 0 grados es que está en el mismo eje del trayecto, ¿no? Que no se va para ningún lado. Por eso se considera 0 grados. Bueno, hemos considerado también el tramo recto con las longitudes que nos describen el anexo F, las mismas características, solamente que para las curvas se consideran estos nodos ficticios, ¿no? Bueno, acá se puede ver el trazo de la ruta en 3D, de cual también se puede visualizar en el ETAP. Y nos podemos dar cuenta que es la misma replicación del ejemplo, ¿no? Se ve que es las mismas longitudes, el trazo de ruta es igual, similar al planteado, ¿no? Bueno, los resultados en el ETAP nos dieron los siguientes, ¿no? Para la tensión hacia adelante, para el cálculo en el sentido hacia adelante, se tuvo la máxima tensión de 751 kilogramos. Y en el sentido reversa se obtuvo 346 kilogramos. Estos datos coinciden porque si vemos en la diapositiva anterior, jalar de manera reversa sería un cálculo inferior, ¿no? A jalar de manera hacia adelante, ¿no? Bueno, en el cálculo del anexo E, el resultado fue que obtuvieron 7.185 newtons, en cual, pasándolo a kilogramos, era 732,7 kilogramos, ¿no? Obteniendo resultados similares, ¿no? Exacto. Y aquí me gustaría interactuar con la sala. ¿Por qué creen que el sentido hacia adelante tiene mayor esfuerzo y el sentido hacia atrás tiene menor esfuerzo de jalado? ¿Alguien en la sala que pueda habilitar su micrófono y comentarnos? Sería por la ubicación de la bobina. Ya en este punto, el,
Claro, la bobina sí depende mucho, entonces diste con la respuesta adecuada, ¿no? Porque fíjense de que la bobina estamos instalándola en el nodo que indicamos inicio. Eduardo, no sé si puedes mostrarnos la vista en 3D para explicar un poco. Ahí está, justo. En el punto de inicio, no sé si puedes marcarlo, Eduardo, con algún círculo o algo así. Ya, ahí está. Acá Ya, está. listo ahí. El punto de inicio es donde está marcando Eduardo y ahí estamos colocando las bobinas. Y en el extremo final, márcalo por favor, en el extremo final, donde está dibujando Eduardo, en el extremo final, ahí estamos colocando el winche. Justamente el esfuerzo que es mayor cuando se tienen pendientes positivas. Fíjense la pendiente, aquí está un poco exagerado por la vista en 3D, pero existe una pendiente positiva. Ahí tiene que romperse propiamente el peso, la inercia que ofrece el conductor, mayor fricción por esa pendiente positiva. Pero cambiamos ahora las posiciones, cambiamos el winche, lo colocamos en el punto final, perdón, los carretes lo colocamos donde estábamos colocando los winches, cambiamos la posición de los elementos, tanto winche como carrete, y ahora vamos a tener que hay una pendiente negativa. Esa pendiente negativa lo que hace es favorecer a los esfuerzos, reduce mucho los esfuerzos de jalado. En conclusión, cuando se hace este tipo de análisis, tenemos que fijarnos en los resultados que nos da el software. Si te devuelves, por favor, Eduardo, a los resultados. A nivel de validación, lo que tratamos de hacer con este ejercicio es un caso ilustrativo. En un caso real no se tienen tan pocas curvas, tan pocos tramos rectos, tramos curvos. En un caso real, los tramos pueden ser de 300, 400, 500 metros de longitud o de cada tramo y tenemos que analizar eso en cada detalle. Pero lo que buscamos es que ustedes vean el potencial del software. La herramienta lo que está haciendo ahorita es un cálculo que se hizo de forma analítica en el software, que nos da un valor de 730 kilogramos como esfuerzo de jalado, y haciéndolo con el software tenemos 751 kilogramos. Esto podríamos ajustarlo más en función de saber a cuántos metros va a estar colocado el winche. Se puede ajustar mucho más, pero fíjense de que los cálculos son precisos, bueno, da esa tendencia de resultados y el objetivo es de que podamos ver que los resultados pueden presentarnos análisis comparativos y aquí podemos elegir, ¿no? Si ustedes jalarían el cable, ¿en qué dirección lo harían? ¿Hacia adelante o hacia atrás? ¿Algún instalador de cables que se encuentre en la sala? ¿En qué dirección jalaríamos el cable? Si puedes marcar, Eduardo, el jalado hacia atrás, Bien. el rep pull. Fíjense que si hacemos el jalado en sentido contrario, colocando el winche en el tag donde dice fin, a ver, si jalamos el cable en sentido reverso, los carretes tendrían que estar ubicados donde dice fin y el winche tendría que estar colocado en el nodo que dice inicio. Hacia esa dirección sería lo más recomendable para hacer el jalado del cable en este análisis. Quizás, Eduardo, nos puedas mostrar ya en el software del caso ilustrativo o el caso real que hicimos en el reciente proyecto que estuvimos trabajando para Sí, que podamos ahí complementar con lo que nos has mostrado, por favor. sí, ahorita.
Ya. Bueno, este es un caso real, ¿no? Como se puede, como se puede visualizar. Es, es una ruta de un cable subterráneo. Esto sí es un caso real, ¿no? En el cual se puede ver el trazo que se ha realizado. Para este caso eh, real sí se necesita eh, calcular todos los parámetros para el ingreso, ¿no? Que son los segmentos y las curvas. Estas curvas, en un caso real, tienen una pendiente, ¿no? Una pendiente que se puede ver acá. Una pendiente que en el ETAP se ingresa en grados. Entonces, cuando realizamos un proyecto real, tenemos que verificar, ¿no? A qué elevación están nuestros segmentos, nuestros trazos y qué ángulo y radio tienen nuestras curvas, ¿no? Qué radio tienen nuestras curvas para poder ingresar en el ETAP. Como se puede visualizar acá en el ETAP, sí se ve, ¿no, ingeniero? Sí, sí se puede Pues, ver. sí, todos esos parámetros, esos segmentos y esas curvas se han ingresado al ETAP, ¿no? Cada una de las curvas, de los segmentos, se ha ingresado. En este caso también era 3 conductores por tubería y en este caso se ha realizado con la configuración Gradle, ¿no? Eh, Tener en cuenta que también la norma recomienda, cuando se jalan 3 conductores, considerar el peso de dos nada más, la tensión de dos. Entonces, por eso también en este caso se ha utilizado un factor del 33%, ¿no? De reducción. Eso más a detalle, cómo ingresarlo, cómo calcular todos los parámetros. Posteriormente se va a abrir un curso y en cual vamos a detalle, ¿no? Cada parámetro ingresar en el ETAD para poder realizar un cálculo. En este ejemplo, por ejemplo, este, se ve que no se cumple, ¿no? Con la tensión máxima de jalado, que cual sería 1860. No cumplimos, ¿no? Tanto en el sentido hacia adelante como en el sentido reverso. Y también en algunos casos no se cumple con la máxima tensión en la pared, ¿no? Porque vemos que 868 es mucho menor a la tensión de 4096 kilogramos, ¿no? En este caso se resalta de rojo porque no está cumpliendo la máxima tensión en la pared lateral, ¿no? No se puede visualizar en el ejemplo, ¿no? Y bueno, se tomaron otras medidas en este proyecto que en el curso más adelante se explicaría, ¿no? Cómo se realizó, cómo se dio solución a estas tensiones que nos daban, ¿no? Mayores, eh, qué soluciones o qué podemos hacer para solucionar también algunos conflictos que tenemos, ¿no? Cuando no nos cumplen eh, algo- las máximas tensiones, ¿no? Exacto. Justo adelantando, una de las respuestas a este problema es, esto lo podemos evitar ahora, mientras estamos planificando. Imagínense que ya Claro. tienen construido, ya tienen instalado las tuberías y no hicieron una verificación al diámetro, al porcentaje de ocupación, al radio de curvatura, a las pendientes. No hicieron una verificación, no hicieron un cálculo. Sería muy costoso plantear una medida de mitigación porque probablemente, más allá de instalar o de utilizar algún lubricante, lo más probable es que tengamos que en ciertos tramos cambiar, mejorar las pendientes, los radios de curvatura. Sería muy costoso. Todo eso se puede evitar con una buena planificación. Claro, y acá también se puede visualizar lo que es el fill, ¿no? En este caso también estaríamos incumpliendo, ¿no? Ya que máximo permitido para el fill también acá nos reportan es del 40% para 3 conductores, ¿no? Entonces también esos detalles, a más detalles se visualizaría, se, visu- se detallaría en el siguiente, en el curso que se va a dictar, ¿no? Excelente, Eduardo. Bueno, con esto nosotros terminamos la presentación. Nuestra intención era mostrarles un poco acerca de lo que podemos hacer con el software, entender bien el estándar. Conocer el estándar es fundamental porque seguramente cuando ustedes realicen este tipo de cálculos, este tipo de análisis,
Va a existir por ahí seguramente algún ingeniero revisor que puede objetar por qué haces el cálculo con este software. Este software integra las ecuaciones que define el IEEE 576, la 1185. ¿Lo utiliza, no lo utiliza? ¿Qué hace con el factor de corrección de peso? Pueden haber consultas, pueden haber problemas. Nuestra intención aquí fue mostrarles de que el software propiamente integra estas ecuaciones, hace el análisis y fíjense que los resultados son similares a lo que en el benchmark de IEEE pues también lo reportan para validar sus ecuaciones matemáticas o un análisis matemático. La idea justo de estos espacios es mostrarles nuevas tendencias, nuevas formas de hacer las cosas más prácticas en el menor tiempo. Manualmente hacerlo con una tabla en Excel, pues más allá de validar si está bien formulado, habría que revisar, verificar cada tramo, cada subtramo. Nosotros estamos próximos a iniciar un curso profesional asociado a este tema. Vamos a ver algunos cálculos eléctricos, cálculos electromecánicos, como vieron ahora en cálculo de jalado. Los invitamos a que puedan estar conectados en nuestras redes, seguirnos en LinkedIn, en Facebook. Entonces, por ahí vamos a brindar también un curso profesional respecto a los estudios eléctricos de flujo de potencia, cortocircuito, otros estudios complementarios que se requieren. Y el 14 de agosto vamos a estar impartiendo un cálculo también importante, que es el cálculo de ampacidad. Softwares para estos cálculos de ampacidad existen millones, son muchos. ETAP mismo también te hace el cálculo, pero bueno, nosotros utilizamos un software, el SynCap. Vamos a estar utilizando este software en esta masterclass, viendo el impacto que tiene la ampacidad y el perfil térmico en los cables de potencia cuando estos son existentes. Cuando están existentes, estos han sido analizados, han sido evaluados bajo un horizonte de planificación, un horizonte de operación del sistema. Pero imagínense que ahora en ese sistema existente ahora se integre un nuevo circuito. ¿Cómo va a alterar a la ampacidad el perfil térmico de este pequeño tramo, de esta sección donde se tienen en conjunto estos cables existentes y los cables proyectados? No se pierdan estos próximos eventos que vamos a estar mostrándoles en cuanto a los cursos que vamos a dictar y también a los servicios que estamos ofreciendo. Si ustedes tienen alguna consulta, es el espacio para que podamos interactuar, apoyarlos con sus consultas que tengan. Tienen los micrófonos habilitados y si gustan pueden, pueden comentarlo. Adelante, Alejandro. Hola, ¿qué tal, estimado? Mira, una consulta. Sí, ¿qué tal? Revisando rápido lo que hemos hecho del ejercicio, Ujú. veo que el software como tal da una fuerza en punto inicial y punto final. Habíamos visto Sí, que, bueno, que de reversa era más óptimo, pero normalmente se tiende de cámara en cámara. Supongo que también tienes esa opción para poder verlo de esa forma, ¿no? O sí, estoy correcto. entendiendo que es la máxima nomás, ¿no? Correcto. Justo el primer cálculo que, como les dije en un momento, este cálculo de jalado es un cálculo iterativo. Lo que se hace en primer momento es, si yo tengo un tramo de 1000 metros, por ejemplo, hago un análisis, va a ser un poco exagerado lo que voy a comentar, pero hago un cálculo de los 1000 metros, ¿correcto? O imaginemos un número más grande, que sean 5 kilómetros de longitud del cable, ¿correcto? Y luego vamos evaluando hasta que nos cumpla bajo una condición de esfuerzo permitido por el conductor. El que va a ser el limitante va a ser las propiedades de nuestro cable. Hay otra condición que tienes que tener en cuenta. La ubicación de las cámaras de empalme depende mucho más de los cálculos de tensiones inducidas, que también te va a decir y te va a fijar en qué puntos tienes que ubicar cámaras de empalme. ¿Para qué? Para que puedas aterrizar las pantallas hacia tierra, para que puedas reducir las tensiones inducidas en las pantallas. Es otro cálculo complementario, pero aquí hablándolo a nivel de solo el jalado del cable, tú tienes que hacer varias iteraciones, de los 5000 ahora 2500, luego 1000 y probando. Y así vas a llegar a un punto óptimo. Aquí estamos hablando ya de optimización del diseño, porque fíjate de que construir una cámara de empalme, una cámara de paso
de lubricación, no estamos hablando de $500, $1000, estamos hablando en el orden de 100,000, $80,000. Entonces, es costosísimo la instalación de estos elementos, cámaras de lubricación, de paso principalmente, y nos va a permitir optimizar nuestros diseños. Este software lo recomendamos, es muy bueno, agiliza mucho el diseño de este tipo de instalaciones. No sé si respondo tu consulta, Alejandro. Sí, Mayin, gracias. Excelente, muchas gracias. Excelente, gracias, Alejandro. Si alguien más tiene alguna consulta, o tú tal vez, Eduardo, quieras complementar, Eduardo Valenzuela. Claro, como la consulta de Alejandro, claro que las cámaras de empalme, como que también comentó el ingeniero Luis, se va a tener que realizar, ¿no? Hasta cuánto la tensión máxima permittiva que nos da el cable, ¿no? Ya sea de repente 600, 700 metros que nos pueda cumplir esa máxima tensión, que claro, también depende bastante del trazo de ruta de nuestro recorrido, ¿no? Si hay muchas curvas o si de repente es una pendiente, es un tramo recto, claro que va a ser mayor favorable y vamos a tener una distancia mayor, ¿no? Para poder eh, tender el cable, ¿no? Eso sería Correcto. complementariamente. Excelente, gracias, Eduardo. ¿Alguien más que tenga alguna consulta? O tal vez por el chat también pueden enviar sus consultas. Una pregunta, ¿cada cuánto tramo se colocan las cámaras de empalme? ¿Qué tal, José? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias. Mira, las cámaras de empalme va a ser un, se va a definir la cantidad y la longitud en función a las tensiones inducidas. El parámetro importante es que tú tienes que saber que hay un máximo de valor de tensiones inducidas porque tienes que aterrizar las pantallas. Típicamente, en un cálculo grueso un número grueso que te puedo dar, está en el orden de 500 a 800 metros. Eso puede cambiar. Va a depender de las características de tu conductor. Va a depender del tipo de apantallamiento, perdón, del tipo de aterrizamiento del conductor, porque puedes llevar los conductores o las pantallas a tierra en transposiciones o simplemente aterrizarlos directamente. Va a depender de cómo estás diseñando tu sistema, pero va a estar en ese orden, entre 500 a 800 metros cada cámara de empalme, donde tú vas a tener acceso a las pantallas para que puedas aterrizarlas y llevarlos a la tierra de la cámara en ese punto. Pero eso hay que verificarlo. O sea, eso estoy hablando de un número muy genérico, pero tenemos que verificarlo. Es muy característico de cada instalación. Ujú. Vale, gracias. De acuerdo. Gracias. Genial, excelente. Si alguien más, Eduardo, si tú quieres complementar también, adelante. Claro, también eso va a depender de la tensión, ¿no? Por ejemplo, en mayor tensión se producen mayores tensiones inducidas, ¿no? Entonces, si de repente vamos a atender nuestro cable de repente en una media tensión, ya sea 33, 13.2 kilovoltios, entonces, claro que ahí también ya va a depender bastante de la tensión de jalado, ¿no? Ya de las tensiones inducidas, ¿no? Y justo, Eduardo, me haces pensar en una de las soluciones que surgieron en uno de los proyectos. A veces no siempre es digamos, el factor limitante, el valor de tensión inducida. Hablo de voltaje, hablo de tensión inducida, no de tensión mecánica, de tracción. A veces por el tema del máximo esfuerzo que tengo en el conductor, también me veo obligado a seccionar un tramo donde no iba una cámara de empalme propiamente, pero por el esfuerzo del jalado, tensión mecánica, me veo obligado a secciono en un punto el cable y con eso lo que hago es llevar a cero todo el esfuerzo mecánico, la tensión de jalado, lo llevo a cero y voy a iniciar con una nueva tensión acumulada a partir de ese empalme, que también es una solución
que hemos tenido que proponer en algunos casos. Es un poco más costoso la solución, pero es válido también. Quería traer esa colación. Si alguien más tiene alguna consulta, nosotros estamos aquí para responderlos. Y si no, pues nuevamente invitarlos a nuestros próximos eventos. Acchi Energy es una empresa que desarrolla estudios eléctricos y también ingeniería y capacitaciones. Cualquier consulta, por favor, aquí estamos dejando nuestros números de contacto para que puedan ponerse en contacto con nosotros, quizás una reunión, si alguien tiene algún proyecto que está desarrollando en aplicaciones de diseño de ingenierías de líneas, subestaciones, estudios eléctricos, estacionarios, dinámicos, coordinación de protecciones, estudios de transitorios electromagnéticos. Estamos para poder apoyarlos, asesorarlos en lo que esté a nuestro alcance y conocimiento. Esta sesión, este workshop, es el primero que estamos lanzando a público abierto. Les agradecemos por su participación. Espero que podamos compartir más en otros espacios con otros temas que vamos a estar ahí publicando en las redes. No olviden seguirnos en las redes, estimados. Les agradecemos mucho por su participación. Gracias, Eduardo, y gracias al equipo de ACCHI que hizo posible diseñar y elaborar este workshop. Gracias a todos. Un placer. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.